Muy buenas tardes, estimados estudiantes de análisis de estados financieros. Soy su catedrática, la licenciada Olga Millares, y el día de hoy vamos a discutir algunos aspectos relevantes de la unidad número 1 del curso que se llama Generalidades del análisis de estados financieros. Voy a compartir la pantalla, permítanme un momento. Un momentito, por favor. Solo voy a abrir la página. Un momento, por favor. Muy bien. Para este curso tenemos cierta agenda a trabajar. Ya en la primera sesión de clase se dieron algunos puntos relevantes y en la segunda sesión de la clase vamos a terminar esos puntos que están incluidos en esta agenda. Lo primero que vamos a verificar que son los estados financieros, la historia de los estados financieros, la importancia de los estados financieros, el significado empresarial de los estados financieros y por último, los objetivos del análisis de estados financieros. Ahora bien, para esta asignatura, yo personalmente como su docente tengo un sinnúmero de objetivos que espero poder cumplir a cabalidad. El primero, pues es capacitarlos a ustedes para que experimenten una transformación que sea significativa dentro de sus competencias y que les permita asimilar los conceptos que se van a impartir para el análisis de los estados financieros. Los indicadores de logro que yo espero encontrar serán que ustedes puedan identificar y aplicar efectivamente las herramientas y técnicas del análisis financiero. También demostrar las habilidades mejoradas en la interpretación y evaluación de estados financieros. El siguiente objetivo pretende que ustedes desarrollen un pensamiento crítico en relación a la asignatura y que ello les permita cuestionar, analizar, evaluar de manera reflexiva toda la información financiera que se presenta dentro de los estados financieros. De esta forma vamos a adquirir competencias realmente relevantes para nuestra profesión. Entre los indicadores de logro que espero encontrar en ustedes será la capacidad para formular preguntas fundamentales sobre la información financiera y que puedan realizar un análisis profundo y reflectivo sobre las implicaciones financieras y las decisiones empresariales. El siguiente objetivo es que ustedes, junto con sus compañeros y otros compañeros, sus supervisores dentro de su trabajo, puedan generar una red de aprendizaje en la cual todos van a compartir un conocimiento y van a promover la colaboración, el intercambio de recursos, intercambio de ideas y otras experiencias en el ámbito del análisis financiero. Entre los indicadores de logro que espero observar en ustedes será una participación activa en las discusiones y dentro de las actividades colaborativas de la clase, y también la creación y gestión de redes de aprendizaje a través de plataformas virtuales para compartir conocimientos y recursos. Otro objetivo especialmente importante para mí es que ustedes puedan poner en práctica este conocimiento a manera que lo puedan aplicar en situaciones empresariales o a su vida personal y que integren el análisis financiero como una herramienta fundamental en toda toma de decisiones financieras.
Los indicadores de logro serán la resolución exitosa de los casos prácticos que vamos a ver a lo largo de cada una de las sesiones de clase, y si las situaciones empresariales utilizando siempre técnicas de análisis financiero, y la integración efectiva de los conceptos aprendidos en la resolución de problemas financieros reales. Ahora bien, otro objetivo más de mi parte hacia ustedes es incentivar que tengan un autoaprendizaje, que se empoderen de los conocimientos y que asuman un papel activo en la adquisición y aplicación de estos conocimientos en áreas de interés financiero. Entre los desarrollos de logros serán observar dentro de ustedes estrategias individuales para profundizar sobre estos temas y planificar y ejecutar proyectos de investigación relacionados con el análisis financiero. Entonces, vemos aquí, empezamos ya la clase con las generalidades del estado, de los estados financieros. Vemos que los estados financieros tienen que ver, como vemos aquí en esta imagen, en primer lugar, los activos. ¿Qué representan los activos? Los activos representan la riqueza de una empresa. Si lo vemos a nivel personal, representan la riqueza que ustedes tienen dentro de sus hogares. Los pasivos, si los ven en rojo, representan las deudas. El patrimonio representa la propiedad o el aporte que van a hacer los socios, ¿verdad?, en pro de la formación de la empresa. Los ingresos es aquel dinero que nosotros recibimos a cambio de los servicios o de los productos que dentro de la empresa se llevan a cabo. Y los gastos, pues, son aquellas actividades en las cuales se desembolsa dinero para poder llevar a cabo la actividad productiva. Todos estos componentes son parte importante de los estados financieros y vamos a ver cada uno de ellos en su dimensión e importancia, siempre para la toma de decisiones empresariales. Entonces, si nosotros vemos una línea de tiempo en los estados financieros, podríamos hablar que en un principio los comerciantes pues llevaban un registro de sus ventas y de sus costos. Pero en el siglo XV, el fraile franciscano Luca Pacioli introdujo un concepto fundamental e importante en lo que es la contabilidad, que es la partida doble para registrar transacciones contables. Posteriormente, en el siglo XIX, por razón de que la revolución industrial hizo más complejas las empresas, se empezaron a generar resúmenes anuales de la situación financiera para ver los niveles de beneficio, de gasto, de costos, de productividad en las diferentes áreas productivas. Entre el año 1900 y 2000, entre los años 1900 y 2000, que es el siglo pasado, se crearon una serie de normativas internacionales y los requerimientos para la elaboración de los estados financieros. Y del año 2000 a la fecha se establecen normas de información financiera a nivel internacional que permiten que diferentes personas que se encuentren en cualquier parte del mundo puedan entender y comprender estados financieros que se produzcan en otra parte del mundo y de esa forma tomar las decisiones pertinentes respecto al tema en cuestión. Entonces, ¿qué representan los estados financieros? Pues miren, los estados financieros son una especie de reporte. En ese reporte se presentan de forma resumida información financiera de una empresa o de una entidad económica. ¿De dónde se obtiene esa información? Pues se obtiene de los registros contables que se hicieron dentro de la empresa a través de los libros mayor y menor, de las partidas y de todo registro o documentación que haya de las actividades que se han llevado a cabo dentro de la empresa que impliquen ingreso o desembolso de dinero. Entonces,
Los estados financieros se redactan de una forma en particular en la cual cumplen con ciertas normas de información financiera que se llaman NIF, o hay otra que es Normas Internacionales de Información Financiera, que se abrevia NIF, y de esta forma pueden ser analizados e interpretados por emisores y también por usuarios. Entonces, los usuarios de los estados financieros los dividimos entre usuarios internos de la empresa y usuarios externos. Entre los usuarios internos tenemos a los socios y accionistas, a los administradores y también a los empleados. Entre usuarios externos tenemos proveedores, acreedores, clientes, gobierno, órganos reguladores, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de los estados financieros? Entonces, en primer lugar, todas las empresas deben de contar con personal que lidere, que puedan ser capaz de analizar e interpretar estos estados financieros, para que toda decisión financiera esté correctamente fundamentada y basada en hechos reales de la empresa. También, en un dado caso, si nosotros quisiéramos seleccionar un proveedor, nos interesaría en gran medida que este proveedor tenga la capacidad económica para producir los bienes que le vamos a encargar. Igualmente, si nosotros le vamos a otorgar un crédito a un cliente, debemos de ser capaces de discernir si ese cliente tiene la capacidad de pago de los productos que nos va a adquirir. En caso de las instituciones bancarias, se les necesita también que ellos conozcan que el cliente puede devolver el dinero que le han prestado y adicionalmente los intereses que están acreditados dentro del préstamo. Entonces, mantener la salud financiera de una empresa implica que nosotros podamos leer, analizar e interpretar esos estados financieros. También para poder acceder nosotros mismos como empresarios a fuentes de financiamiento o consultar cualquier otra situación que requiera, ya sea actuar en un nivel de contingencia, digamos, en una situación que nos afecta, o para el crecimiento empresarial en nuevos proyectos. Entonces, la utilidad de la información de los estados financieros contribuye a la toma de decisiones en tres grandes procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. En primer lugar, están en la operación. Entonces, la operación implica la actividad productiva que se realiza dentro de la empresa, las líneas de producción que se llevan a cabo que se trabajan dentro de la institución, empresa o compañía, los costos empresariales, la proporción de las utilidades que se reparten entre los accionistas socios, los precios de venta que se le ponen a cada artículo que se produce, los costos de venta, costos administrativos, gastos financieros, impuestos y otros. La actividad de inversión tiene que ver con financiamiento de inversiones, de a largo o corto plazo, y financiamiento de proyectos. Esto es para generar un crecimiento empresarial. Y el financiamiento, pues, tiene que ver con la procedencia del dinero que la empresa va a utilizar en los diferentes proyectos de inversión y capital de trabajo. También tiene que ver con el nivel de endeudamiento y la capacidad para pagar intereses. Entonces, dentro del análisis financiero se pretende evaluar 4 aspectos principales. Entre ellos están la solvencia. Esto examina la estructura de capital contable y la mezcla de recursos financieros que van a satisfacer las obligaciones y compromisos financieros. La rentabilidad, que determina la capacidad de obtener ingresos mediante los procesos productivos que se llevarán a cabo. La eficiencia operativa, que tiene que ver con la evaluación de niveles de producción y el rendimiento de recursos que se generen por el uso de activos empresariales. Y el riesgo financiero, que contempla la posibilidad de eventos inesperados que cambien los resultados esperados de un proyecto de inversión y que nosotros podamos tener pérdidas. Entonces, para analizar los estados financieros vamos a tener dos métodos. Bueno, varios métodos, pero los más comunes son el método vertical, en el cual se toma como base un solo periodo
de los estados financieros y se realiza con cada uno de los componentes de este mismo y se representa mediante porcentajes. Debemos de hacer énfasis que los estados financieros se presentan de forma anual en nuestro país. Sin embargo, si en un momento dado se requieren de forma parcial o hay empresas que lo requieren por su administración externa, que se hagan de forma trimestral o que se elaboren en un periodo diferente al anual o al, por ejemplo, en El Salvador es del 1 de enero al 31 de diciembre de un año, pero en otros países puede presentarse en otro periodo de tiempo. Entonces se pueden hacer estados financieros o resúmenes de estados financieros en diferentes periodos. Entonces el estado financiero va a representar una radiografía financiera de la empresa en un momento dado, que generalmente es en un periodo de un año. En el método horizontal nosotros vamos a comparar 2 o más periodos para hacer un análisis en porcentajes de incrementos y decrementos. ¿Y esto qué nos sirve? Pues nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, si han crecido o decrecido las ventas, cómo van los costos administrativos, cuánto se pagó de impuestos anteriormente, si ha habido un cambio al respecto, qué va a representar eso para la empresa, cuánto fue el costo del capital de trabajo, cuál ha sido la repartición de utilidades, todo eso es información importante en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando nuevos inversionistas, ellos quisieran en algún momento dado determinar si la empresa ha tenido un crecimiento sostenido en la cual ellos van a recibir utilidades de forma anual o no. Otro método de análisis financiero son las razones financieras. En este método nosotros tratamos de, ya sea dividir diferentes componentes de la información financiera que nosotros tenemos y de esa forma sacamos relaciones específicas referente a esos componentes. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos el costo de ventas sobre las ventas totales, podríamos observar cuál es el porcentaje que nosotros estamos incurriendo en compra de lo que es equipo o producción de lo que es un producto. Entonces, pudiéramos tomar la siguiente decisión, pudiéramos buscar otros proveedores, pudiéramos decidir cambiar el precio del producto, pudiéramos decidir mantenernos de la forma en que estamos haciéndolo. ¿Verdad? Entonces, el correcto análisis de la razón que nosotros pudiéramos obtener nos va a dar un fundamento para poder llevar a cabo una toma de decisiones apropiada para las condiciones de la empresa. También las razones financieras representan una interdependencia entre diferentes partidas de los estados financieros. Entonces nosotros podemos tomar componentes del estado del balance general o estado de resultados y de los estados de resultados o de los componentes de flujo de efectivo. Entonces podemos hacer una combinación y ver cómo dependen una de otra. ¿Verdad? También permite conocer la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones crediticias. Ahora bien, tenemos un significado de la empresa y el proceso económico. Entonces, el proceso económico es un ciclo que recorren las empresas a través de diferentes actividades que llevan a cabo. Este proceso económico inicia en la producción, continúa con el consumo, contempla un final el reciclado de los desechos para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible. Número 12, producción y consumo responsable. Lo vamos a ver en una figura a continuación. En primer lugar, pues aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están para la agenda del 2030 para la sostenibilidad de las empresas. Entre ellas, el número 12 nos habla de una producción y consumo responsable. De ahí podemos ver entonces que en una economía circular tenemos la producción, la distribución, el consumo, de ahí recogemos los desechos, los reciclamos y empezamos nuevamente el diseño de la producción. ¿Bien? Entonces, esto nos da una imagen visual
pero es una visualización de cómo se lleva a cabo la economía circular en las empresas. Entonces, las actividades económicas empresariales tienen mucho que ver con la producción, la distribución y comercialización y el consumo. ¿Bien? Producción, distribución, comercialización y el consumo. Esta parte es algo pues que se ha añadido generalmente últimamente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, para mejorar la calidad de las empresas y la sostenibilidad del planeta. Entonces, hay una relación entre la producción y el consumo. Y esto se convierte en un proceso económico, ¿verdad? Entonces, para nosotros, por ejemplo, aquí hay un joven que él quizás consume cerveza. La cerveza se produce ya sea en barril, o se puede servir en tarro o en botella. Pueden ser diferentes tipos de cerveza. Hay negra, hay moza, hay clara, hay light. Hay productos que vienen enlatados, productos que vienen embotellados, otros que se sirven en vaso, ¿verdad? De diferentes formas. Aquí tenemos otro dibujo donde nos habla de la distribución y comercialización de la producción. Entonces, lo primero es la producción, después la distribución y comercialización, después el consumo, y esto nos genera un proceso económico. Entonces, producimos, distribuimos, comercializamos, consumimos, y esto se convierte en el proceso económico. Por ende, los estados financieros tienen que ver con factores de producción, factores de distribución y comercialización y factores de consumo para que se pueda llevar a cabo el proceso económico. Entonces, adicionalmente, están los factores operacionales en el análisis financiero, que ellos permiten reconocer de primera mano qué situaciones de liquidez, solvencia, eficiencia de actividad, endeudamiento y rentabilidad tiene la empresa. Sin embargo, esto lo vamos a ver en las siguientes unidades. Pero ya debemos de tener idea de eso. También hay otros factores operacionales que son como una herramienta clave para la gestión financiera. Y recordemos que para realizar un análisis financiero completo hay que tomar en cuenta otros factores que son condicionantes, que se dividen en factores macroeconómicos, factores microeconómicos, factores operativos y factores de gestión financiera. ¿Qué significa esto? Si la economía del país está afectada, entonces probablemente que nuestras actividades productivas también se vean afectadas. Si nosotros estamos trabajando bajo un tipo de régimen, por ejemplo, un oligopolio, entonces es posible que nuestra actividad económica también se vea reflejada bajo ese tipo de régimen y puede aumentar o disminuir según la injerencia que nosotros tengamos en este tipo de factor económico. Si tenemos factores operativos que no tienen, por ejemplo, la tecnología que se da en otros países, la automatización, la robotización o la nanotecnología que se vienen observando en otros países, quizás no seamos verdaderamente competitivos. Y si, por ejemplo, nosotros no tenemos o no contamos con financiamiento externo, o sea, de nuestros proveedores o de unidades financieras, también se puede afectar nuestra economía y nuestra producción. Bueno, hasta aquí este tema, ¿verdad? Aquí está la bibliografía del curso de donde yo ya tomé la información para esta presentación. Los invito a que ustedes mismos visiten lo que es las bibliotecas virtuales o la biblioteca de la universidad y busquen temas relevantes relacionados con el análisis de estados financieros para complementar la asimilación de conocimiento y la utilización y aplicación de estas herramientas. Que estén muy bien y espero verlos en la próxima jornada, que será el día sábado 3. Cuídense mucho. Adiós.